Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Francesco, ¿cómo te va? Buenas Marcelo, noches, Mario. ¿Cómo les va? Si la cámara se abre, quiero darle la más cordial bienvenida a Isabel Mercado. ¿Cómo estás, Isabel? Bien, muchas gracias. Ella es periodista, es subdirectora de Página 7. Algo está ocurriendo ahí. Sí, Tengo un retorno medio raro, ¿no? Ahora sí. No, sigo teniendo un retorno medio raro. Bien. Todo es raro desde que se instaló la COP21 en París hace dos semanas, negociaciones de 2 semanas. En todo caso, se ha aprobado, han aprobado 195 países. Finalmente hay quien está, no sé si exagerando, pero de alguna forma dicen que este es el acuerdo más importante de los que ha llegado al mundo en toda su historia. ¿Será? No sé si están así. Lo que pasa es que hay gente que tiene una histeria colectiva en torno al cambio climático, alimentos, una serie de cosas que tienen que ver con la naturaleza, y además están los grupos de presión. Hay gente que quiere todo, es más o menos que volvamos a la época de las cavernas, más o menos, y decir no hagamos nada de nada, y es gente que hace muchísimo ruido. Pero para hablar de esto, ¿y por qué está aquí Isabel Mercado? Porque Isabel estuvo en París como periodista, viendo muy de cerca lo que había ocurrido allá. ¿Cómo te fue? Muy bien, ha sido una experiencia realmente muy importante para mí como profesional y como persona. Y creo que lo que tú dices de la histeria colectiva, yo creo que realmente está justificada. Yo creo que el tema del cambio climático es el problema más grande que afecta a la humanidad ahora. Nosotros estamos un poco al margen de esa tal vez de esa histeria, pero yo creo que deberíamos ponernos un poco más histéricos. A ver, ¿en serio? Yo creo que sí. En Bolivia, me refiero a nuestro país. No, me refería a la histeria colectiva para hablar de alimentos modificados, centrales nucleares, ¿no es cierto? Todas esas cosas que seguramente le preocupan a mucha gente. Pero quisiera ir un poquito al contexto donde estabas. ¿Cuándo te fuiste a París? Llegué para el inicio de la conferencia, que fue el 30 Muchísima de... gente. Sí, bueno, es una conferencia muy grande, reúne a miles de delegados de los países, de los 195 países. ¿Tú fuiste como periodista? Yo fui como periodista. ¿Otros periodistas que estuvieron bolivianos aquí? Bolivianos fuimos un grupo invitados por la Friedrich Ebert, que tiene un compromiso muy grande con el tema, con la discusión ambiental en Bolivia. Es realmente destacable el papel que realiza. El año pasado también fuimos un grupo a Lima, a la reunión de la COP20, y ahora fuimos Raúl Peñaranda, Miriam Gemio y yo. Pero también fueron otros periodistas bolivianos y, bueno, periodistas de todo el mundo, por supuesto, ¿no? Lo interesante de esta COP es que, bueno, tiene un mecanismo de negociaciones, de foros oficiales, en el campus oficial, pero en este año creo que lo interesante, al menos para mí, el descubrimiento ha sido la gran cantidad de movilización de sociedad civil que ha habido. Empresas, gobiernos, ciudades que han tenido representación en sus estamentos de la sociedad civil. Pero el que decidió fueron los gobiernos. Pero yo creo que la presión civil de la sociedad civil en París ha sido fundamental, por lo menos para este acuerdo que tiene varias lecturas, ¿no? Es un acuerdo histórico porque todos lo han aprobado, a diferencia de los otros años. Son 21 años que se reúnen, que se realizan estas conferencias y no se lograban acuerdos conjuntos con pleno consenso como en este año. Pero lo que es cierto en cuanto a la evaluación es que no hay tareas concretas y el tope de los 2 grados ya es un tope peligroso. Los científicos aconsejan un máximo de 1.5. 1.5, ¿no? Pero se llegó el acuerdo de 2. El acuerdo dice menos de 2. Dice 2 grados, en lo posible 1.5. Y eso es lo discutible del acuerdo, que no tiene... no es tajante, ni en las responsabilidades, ni tampoco en estos términos del límite que, como te digo, la ciencia aconseja que sea 1.5. Los países insulares, los países africanos, para ellos representa el doble
ya el aumento de la temperatura. Ajá, pero ya estamos entrando en materia. Ellos ya están en el primer acuerdo es bajar la temperatura. Mantenerla, no pasar del límite de los 2 grados. De los 2 grados. 2, se va a disponer desde creo que el 2022, 100 mil millones de dólares, ¿no? 100 mil millones de dólares. De los países ricos. Sí, para ayudar en tareas de mitigación o adaptación. Hay un compromiso de bajar los gases de efecto invernadero. En realidad esa es la tarea fundamental. ¿No es cierto? En eso radica la decisión de mantener la temperatura a un límite de los 2 grados, de lo posible a 1.5, porque la principal es el 40% de ese aumento de temperatura es gracias a los combustibles, ¿no? Y van a revisar cada 5 años esto. Claro, y lo que se pretende es que los informes de cada país sean más serios y se respeten más, porque ahora ese ha sido el debate también, que se dan informes, pero no son informes que realmente se tenga constatación de que se cumplan, no hay una instancia de control, ¿no? Lo último de mi parte, Isabel, porque de ahí vamos a entrar a desmenuzar seguramente todas las cosas con las distintas opiniones. Se ha acusado, lo he escuchado, muchísimas quejas de la incapacidad de los medios de comunicación para reflejar lo que estaba ocurriendo, es decir, una toma de posición. Se habla de un periodismo político, por ejemplo, el nuevo concepto de periodismo político simétrico, donde cualquier partido político tiene el mismo derecho de que sea grande o pequeño. Y decían, mucho me temo que los medios de comunicación van a hacer lo mismo con esto, es decir, le van a dar tanta importancia al Partido Republicano, por ejemplo, que dice, no está pasando nada, o a quienes desde sus posiciones de izquierda o derecha piensan que el fin es inminente. Se ha criticado mucho a los medios. ¿Tú como medio crees que los medios no están contribuyendo en forma efectiva? Yo creo que nos hace falta capacitarnos. Y te lo digo como juez y parte, porque a mí me ha pasado, yo fui a la Copa el año pasado sin saber mucho del tema. Y son temas técnicos que requieren una cierta, digamos, información de parte del periodista. Pero lo que tú decías, el tema de la posición política, yo creo que es cierto, el tema ambiental es un tema altamente político y económico, además de científico, por supuesto, y además de social, ¿no? Es un tema que atañe a todos los ámbitos y los periodistas a veces no tenemos esa capacidad de discernir los diferentes escenarios. Evidentemente, las posiciones de izquierda o más radicales han sido las que más han llamado la atención sobre ese tema, y las posiciones más conservadoras han tratado de bajarle la importancia, pero yo creo que ahora estamos en condiciones de decir que es un tema realmente importante, que es un tema sobre el cual tenemos que prepararnos los periodistas, que informar a la sociedad, porque va a ser la sociedad, no los gobiernos, los que realmente produzcan un cambio que evite una crisis planetaria. Un ejemplo, tú en tu periódico le darías la misma importancia que a este asunto a alguien que opine desde el punto de vista del negacionismo del cambio climático, que diga, no pasa nada, estamos bien, estamos tranquilos, y acusen a los demás de ser así como policías del pensamiento? Yo creo que Página 7 ha tenido un papel muy importante en ese tema, en el tema ambiental. Ya hemos alentado el debate, por ejemplo, en contra de las centrales nucleares en Bolivia. Hemos estado con una posición muy clara al respecto. En el tema ambiental, lo propio, evidentemente, vuelvo a insistir, nos falta la capacitación, no solamente nosotros a los periodistas, sino también a la sociedad en general, pero creo que los periodistas debemos ir tomando posición sobre este tema que nos afecta, que no es un tema menor, y es un tema que yo creo es el gran tema de la humanidad en los próximos años. Bien, la Fiscalía descansa. Yo no creo sinceramente en el periodismo militante de ninguna causa. Sin embargo, creo que hay temas de consenso nacional, internacional, que hacen que los medios adopten una posición en uno u otro sentido. Por ejemplo, es el caso del mar en Bolivia, que nos une bastante en la cobertura. Pero a nivel internacional creo que es el tema del cambio climático. Entonces, sin necesidad de hacer militancia de la radical al lado de los grupos medioambientalistas, yo creo que los medios sí pueden hacer un papel fundamental en la concienciación de la sociedad, en fin, ¿no? Ahora, hablo de consenso mundial con grandes excepciones, ¿no? No nos olvidemos los negacionistas que tú mismo acabas de mencionar, y precisamente este es uno de los temas que a mí me preocupa francamente respecto al acuerdo logrado en París, ¿no?
porque me imagino que estos acuerdos tienen que ratificarse, ¿no? Isabel, tienen que ratificarse en los diferentes países para su puesta en vigencia. Evidentemente son vinculantes, son acuerdos que han adoptado los gobiernos en representación de sus estados. Sin embargo, pasa también por el consenso político interno para la ejecución de ese acuerdo. Y estoy pensando en este momento en Estados Unidos, ¿no? Donde los republicanos definitivamente tienen una posición negacionista respecto al tema del cambio climático, y lo más probable es que el próximo gobierno de Estados Unidos sea republicano, y en ese caso pues estamos ante un panorama totalmente desalentador frente a lo que se ha logrado en esta COP21 en París. O sea, el logro es grande. Me parece que Obama ha puesto un impulso muy importante para que eso suceda. Sin embargo, yo no creo que esté en sus manos ejecutar ese acuerdo, y por eso es mi temor respecto a la ejecución, respecto a los avances que se puedan tener a nivel mundial respecto a este convenio. Ahí yo insisto en el tema, comparto contigo en la no adscripción a ninguna causa del periodismo. Yo soy lo mismo que tú, apoyo esa mirada, pero yo creo que en el tema ambiental no es un tema que vaya a estar en esa categoría, y justamente en estos ámbitos es donde realmente el periodismo tiene un rol fundamental, sobre todo de ir mostrando, poniendo en evidencia las constataciones que estamos viviendo día a día. Estados Unidos es el segundo país que contamina más. Es muy probable que pase lo que tú acabas de mencionar, porque las pulsetas políticas y económicas son muy importantes. Realmente el papel de las corporaciones petroleras y financieras que ganan con las energías tradicionales es demasiado grande, mucho más grande que la intención propia del presidente Obama. Y yo creo que ese va a ser el gran problema que vamos a presenciar en los próximos años. Por eso es tan importante el papel del periodismo para informar, y el papel de la sociedad civil. Yo no le restaría valor, además lo he visto en esta ocasión en París, realmente la diversidad, la cantidad y la importancia, y además realmente el fundamento con que se están manejando una gran cantidad de representantes de la sociedad civil en términos de organizaciones sociales, políticas, ciudadanas, de todo tipo. Que para mí ha sido la mayor riqueza de mi viaje en esta COP, conocer esa gran cantidad de experiencia, y que Bolivia tiene un gran aporte en ese ámbito. Entonces creo que ahí vamos a presenciar una pulseta muy interesante en los próximos años. Hay una diferencia que me interesa resaltar aquí entre lo que hubo antes de la COP, que era lo más significativo, que es Kioto, y esto es lo que es COP, en términos cuantitativos, es decir, hablando en términos de quienes estaban participando. En Kioto solamente los países desarrollados, y ahora somos más de 100 países que no necesariamente son solamente aquellos que contaminan más, ¿verdad? Sino también son aquellos que están en vías de empezar a contaminar de forma similar o mayor que los otros, para ponerlo en términos más abstractos. Y en esa medida a mí me interesa saber qué dinámicas hubieron dentro de la cumbre, si se partió esto en dos bloques, es decir, los desarrollados y los que están en vías de desarrollo, digamos, entre comillas, para ver si unos decían no, tienen que, como más o menos me parece que hubo la respuesta en la resolución de la cumbre, no tienen que contaminar como nosotros, los vamos a ayudar a que generen vías alternativas. Y al mismo tiempo nosotros sabemos que hemos contaminado, lo siento, pero ya no vamos a contaminar tanto como estamos haciendo ahora, digamos. O hubo, digamos, respuestas de la otra parte, de los que están en vías de... Yo creo que algo que ha sido interesante en esta COP ha sido realmente el papel que han tomado los países que están siendo más afectados, los países africanos, los países insulares, que se han resistido realmente a un acuerdo que no contemple la situación que ellos están viviendo, porque ya están siendo afectados de forma dramática. Nosotros también estamos siendo afectados. Yo hoy día veía una noticia sobre la desaparición del lago Popó, por ejemplo. No es que en Bolivia no estamos viviendo, ya estamos viviendo, pero esos países lo están viviendo de una manera mucho más intensa y tienen una posición muy clara, a diferencia de otros años, en cuanto a no dejar que se llegue a un acuerdo sin que contemple financiamiento para apoyarlos y acciones de mitigación también para ellos. Creo que la pulseta entre los grandes y los chicos es tradicional, se ha visto en estas negociaciones, pero también ha sido interesante el poder empezar a señalar a países que no estaban considerados entre los países desarrollados, como China,
como India, que están entre los 2 países más contaminantes del mundo. Ese señalamiento, ese ponerlos en evidencia a 2 de los grandes contaminantes del mundo ha sido muy importante en estos últimos 2 años, ¿no? China ha tenido que asumir el rol que está jugando en la contaminación del planeta. Justamente en los días que se estaba realizando la COP, ustedes han debido enterarse de la nube de contaminación, la alerta roja en Pekín, ¿no? En Beijing. Entonces, y realmente tienen que empezar a tomar acciones porque la China estaba tratando de evadir, digamos, el rol tan protagónico que le corresponde. Y ahí va el tema político, ¿no? Es decir, la derecha contaminante y la izquierda buena, y no funciona no es así. Claro, si consideramos a China de izquierda. Francesco, has hablado mucho así, permítame. Luego el corte vamos a seguir, por favor, sigamos. Bien, gracias, seguimos. Ahora sí, seguimos con el Pentágono. Francesco. Sí, lo que ha dicho Isabel es correcto, ¿no? Llegar a un acuerdo no era fácil, pero a mí no me ha tomado de sorpresa. Es decir, se notaba en el ambiente que de esta COP21 tenía que salir un acuerdo global, por varias razones. Primero, el compromiso en primera persona de la diplomacia francesa. Les hago recuerdo que uno de los fracasos últimos de las COP fue la de Copenhague, donde Bolivia tuvo un papel porque se requería unanimidad para aprobar. Hoy en día ya no hay tal unanimidad, ¿no? Y que el hecho que Bolivia haya jugado un papel constructivo esta vez, dentro de la línea mayoritaria, a mi criterio, es señal de la diplomacia de Holanda, que se ha reunido con Evo no solo para venderle los radares o darle el apoyo marítimo, sino también para ablandar un poco las posiciones. Y por lo que he escuchado del ministro René Orellana, que participó como jefe de la delegación boliviana, ha habido un cierto rol del Bolivia sobre el cual tal vez nos vas a hablar más vos. Digo que el acuerdo no es casual porque ya había señales positivas en ese sentido. Además de la presión siempre mayor de la opinión pública y de la sociedad civil, hubo ya medidas preparatorias de países que eran obstáculo para acuerdos, como Estados Unidos. Tal vez porque Obama en su último periodo no tiene ya nada que perder ni nada todo que ganar, ha tomado en los últimos años muchas medidas en la dirección de enfrentar el cambio climático, a pesar de tener el Congreso en contra, a pesar de tener los negacionistas dentro de los republicanos. Entonces, ha habido un esfuerzo como esto. Lo de China también es sintomático. ¿Por qué? Porque China se da cuenta que va a tener problemas mucho más grandes, por ejemplo, de enfermedades, de baja de la producción, por los efectos en su país del cambio climático. Y como siempre, el conflicto es en, digamos, compartir responsabilidades, aunque diferenciadas, con otros países y cuidar el crecimiento de cada uno. Por eso ha sido siempre difícil hacer. No es simplemente una industria la cual hay que reciclar o hay que reconducir. Se trata de economías enteras. El cambio climático pone en crisis la economía actual y en especial el uso de las energías. Muy bien. Ahora, yo tengo acá el documento, son 40 páginas, de los cuales la mitad son de tipo burocrático, de los mecanismos con los cuales se van a implementar lentamente, gradualmente, con contribuciones crecientes, digamos, de los países. Y otra cosa son los acuerdos que están bajo formas de artículos. Yo diría que lo principal son 3 puntos. El primero es de mantener la temperatura por debajo de 2 grados, muy por debajo. Ahora, 2 grados respecto de qué? Respecto a la era preindustrial. 1 grado ya nos hemos comido, por si acaso. Actualmente la atmósfera de la Tierra es más caliente de 1 grado respecto a la era preindustrial. Al paso que vamos, llegábamos a 3 grados, por lo menos 3 grados. Pero hay un problema más. Bueno, para mantener en un pequeño paréntesis. Sí. Explícame
la audiencia en realidad, ¿qué pasa si subimos 3 grados? Bueno, lo que pasa es que a mí me sigue siendo frío. Sí. No, bueno, primero que no es un crecimiento uniforme, eso quería decir. Esto es un valor medio de la temperatura del planeta, que crece en ese sentido. Entonces, la diferencia entre 1.5 y 3 grados es que existan todavía una serie de estados, islas del Pacífico o no existan. Que existan ciudades en la costa o se inunden o tengan que hacer diques como en Holanda, por ejemplo, para repararse del mar. ¿Por qué? Porque el nivel del mar va a subir debido a que los glaciares se van derritiendo, entonces esta agua que estaba depositada en las montañas se va al mar. Y eso por eso que sube. Por eso. Ahora está no claro. Es por el Ártico, porque el Ártico es hielo que flota, y cuando el hielo, sabes, por el whisky, no aumenta el nivel del vaso de whisky. Pero hay otro problema, que la Antártida sí es. Seguimos con el Pentágono. Gané la discusión, Miriam Gemio es ingeniera ambiental, entre otras cosas, ¿no? A ver, Francesco, dale. Para contestar a Mary, primero no debemos asustarnos para Bolivia. La reducción de 1/3 de consumos de fósiles va dirigida principalmente al carbón, que es el más contaminante. En segundo lugar, el petróleo. Pero ¿quién usa carbón en pleno siglo XXI? El África. Las fábricas. África, muchos países, China, India, es decir, países que tienen recursos. Vale el ejemplo de que para hacer el acero, las hulleras del ring extraen mucho ese tipo de carbón también, ¿o no tanto? El carbón para como combustible, termoeléctricas, para producir electricidad quemando carbón. Eso lo hacen todavía en China, en la China. Sí. Y eso es la causa de la contaminación ambiental que tienen, además de la cantidad de fábricas, autos que tienen alrededor de Beijing. Bueno, entonces el gas, digamos, es el menos contaminante. Yo creo que el gas tiene todavía larga vida, no es eso. El punto de estos 100.000 millones de dólares, supongamos que haya este fondo. ¿Cómo se accede a eso? Hay una serie de requisitos, hay que hacer bien las tareas. Y esto me parece un problema para gobiernos como el nuestro, que cree que puede tener un doble discurso. Este acuerdo ya no permite doble discursos, porque tienes que hacer bien tus tareas. ¿Quieres acceder al fondo para mitigación? Dinos qué proyectos tiene, muéstranos cuánto has avanzado en mitigación por tu parte y vamos a ver si financiamos eso. No es automático, porque son en vías de desarrollo, son pobres, les vamos a dar. Tiene que ser por cosa precisa que vayan en la dirección de. Entonces, si siguen insistiendo con la carretera del Tipnis, cuando hay artículos claros que dicen que hay que hacer esfuerzos para preservar la biodiversidad, los bosques como pulmón, ¿con qué cara puede ir el gobierno de Bolivia a hacer eso? Está bien para el discurso interno eso, pero ya no. Yo creo que aquí debe tener mucho cuidado. Ahora, si hay un plan, por ejemplo, para reemplazar las termoeléctricas con energía renovable, eólica y energía solar, y uno demuestra que está haciendo esfuerzos, por ejemplo, con la deforestación, con los chaqueos también contribuyen mucho. Bolivia puede ponerse meta y demostrar que la está cumpliendo y de ese modo puede acceder. Es un cambio, me parece, profundo de actitud. En los anteriores acuerdos había los famosos bonos del carbono, ¿no? Como tú no quemas, yo que quemo más te pago la diferencia, quemo por vos. Esto ha sido borrado, me parece que es un gran avance. Ahora, tampoco hay castigos, que si uno no hace, le vamos a hacer eso, le vamos a cortar financiamiento. No, más bien va a haber zanahorias, es decir, va a haber premios a los que cumplen y de manera acelerada. Hay palabras que se repiten, por ejemplo, los países que superan sus ambiciones. Sus ambiciones significa, yo me pongo una meta de disminuir tanto, o me pongo una meta de adaptación, de hacer tantas tareas de resiliencias, de adaptación, y si las cumplo, entonces ahí vas a tener mayores apoyos de parte de la comunidad internacional. Y esto me parece una actitud mucho más positiva, estimular a los países a tener, digamos, un mismo sentir y caminar en la misma dirección.
Y finalmente, aquí hay un problema financiero. Con estas tendencias, los bancos, ¿qué proyectos van a financiar? ¿Tú crees que van a financiar un bala? Yo lo dudo mucho, porque van a tener la presión de la opinión pública, la presión de una serie de comités para cumplir estos acuerdos, que si bien no son vinculantes, pero hacen reportes cada 2 años, periódicos, y esto no le hace bien a un gobierno. Gobierno que empiece a hacer la carretera en el TIPS, inmediatamente salta ahora no solo la opinión pública nacional, sino internacional. Hay que tener mucho cuidado cuando uno se casa con la causa del medio ambiente. No se juega con el medio ambiente, hay que decirle al gobierno que lo tenga bien claro. Si hasta ahora ha pensado que podía jugar con las palabras, con las caretas del medio ambiente, hoy no lo va a poder hacer porque estos acuerdos van a ser por lo menos fiscalizantes, no van a ser obligatorios, lo que quieren, pero sí, te pueden poner en el rincón, ¿no?, del alumno malo con las orejas de burro. Hay que discrepar, perdón, un poquito con lo que dice Francesco, porque habla de no es vinculante, no es obligatorio la resolución esta. Y más bien, por lo que yo entiendo, la posición de Bolivia era que esto sea vinculante y por otra parte, incluir el famoso tribunal medioambiental, no me acuerdo bien exactamente la palabra. De justicia climática. Claro. No fragó esa idea. Entonces, a mí me parece que la idea, la postura más bien era más concreta, la de Bolivia, de que todo eso sea obligatorio y que sea. Claro, más por allá eso de que internamente, obviamente, claro, hay que, como dicen emisarios del gobierno, hay que meterla todo. Claro, ¿verdad? eso estamos diciendo, ¿no?, que son absolutamente radicales los miembros del gobierno boliviano, radicales a la hora de exigir acuerdos vinculantes, acuerdos mucho más concretos respecto al cambio climático, pero a nivel interno no se cumple lo básico, digamos, ¿no? Yo creo que es básico en Bolivia 2 cosas. Yo insisto en el papel de la sociedad civil. Ya nos ha pasado con el tema de las centrales nucleares, aunque, bueno, por lo visto va a continuar, pero con el TIPNIS también la presión social, y en Europa eso se ve mucho, porque dos mitos hay. Uno, que somos un país que no contamina, no es cierto. Contaminamos y contaminamos en gran escala, tal vez obviamente no en proporción a los países que estamos mencionando, pero ese es un mito que tenemos que empezar a derribar. Y el otro es que no nos está afectando el cambio climático. El tema de los glaciares es un tema ya es una crisis climática. Claro, el Chacaltaya ya no existe, digamos, Bolivia, ¿no? ya tiene efectos y va a tener efectos en el tema de la provisión de agua. No la estamos viendo ahora porque estamos viendo lo inmediato, pero ya son efectos que van a venir en los años muy próximos. Entonces, son 2 mitos que tenemos que empezar a derribar. Y el papel, no solo yo lo pondría al gobierno, a las autoridades del Ejecutivo como responsables, tienen que ver también los gobiernos locales, creo que tienen un papel fundamental. El tema de la responsabilidad de las empresas, la minería en Bolivia es altamente contaminante, y obviamente el papel que de cada uno como consumidor, ¿no? El gobierno municipal ha anunciado la presentación de una aplicación para seguir la huella de carbono. Me parece que, bueno, es una buena medida. No todos usan aplicaciones, pero tenemos que empezar a cuestionarlo. Yo creo que eso va a ayudar también a que ese doble discurso se vaya poniendo en evidencia, se tengan que hacer otro tipo de acciones y se tengan que emprender otro tipo de proyectos de desarrollo, que ahí está el principal modelo, el principal problema. El gobierno tiene modelos de desarrollo absolutamente tradicionales, con uso de energías que son las tradicionales. Entonces ahí tiene que empezar a ver el cambio, ¿no? Y en el caso de la relación con los empresarios de Santa Cruz, por ejemplo, los acuerdos son cada vez más flexibles para el empresario, ¿no? Cada vez se está ampliando la frontera agrícola, y lo que tú decías, el tema de la deforestación, el tema de los bosques, me parece que es central y no está en el debate público de Bolivia. Aquí me parece que debatimos mucho el tema de la carretera del TIPNIS, que tiene que ver sí con el tema, y debatimos también el tema de el extractivismo en las áreas protegidas, pero el tema específico de la deforestación no está en el debate público. Yo quisiera tocar un punto más. Si bien esta conferencia habla de cambio climático con referencia al incremento de la temperatura, a la emisión de fósiles, pero el problema ecológico es mucho más grande. Un ejemplo, una central nuclear no contribuye al incremento de la temperatura, no quema
combustibles fósiles, no emite CO2, dióxido de carbono, ni cosas contaminantes en cantidades como puede ser una termoeléctrica. Hasta que viene... Pero es otro problema para el medio ambiente. Es decir, no todos los problemas del medio ambiente están acá. Acá no está el problema de la basura, por ejemplo. No está el problema de los monocultivos. Monocultivos de soja, monocultivo de coca, monocultivo de algodón, lo que sea, que se sabe, no está el problema de los transgénicos con toda la discusión de los pesticidas. Es decir, esta es una parte que afecta mucho a la economía porque afecta a la energía, básicamente. Es el alimento de la economía que desestabiliza. Pero los problemas ambientales son mucho más amplios y tenemos que verlo globalmente. Me pareció en todo caso un exceso a hablar de Bolivia en este contexto, porque los 10 millones de habitantes de Bolivia, tengo la impresión que contaminan 10 veces menos de cualquier ciudad de quinta en los Estados Unidos. Es decir, no de quinta, Los Ángeles, solo con sus autos, contamina más que Bolivia. Claro, que el problema es global, no tengo dudas. Te pones el tema al final del programa, entonces. No, pero si quieres seguimos. Pero nuestra responsabilidad no es tan chica, tampoco. te voy a decir. Sí. Además nosotros estamos en la era del preconsumismo, estamos entrando a una etapa de un consumismo muy grande, que eso implica obviamente una gran contaminación, porque tiene que ver con cadenas alimenticias, con un montón de otros factores. Pero estamos apuntando demasiado a los bosques y tengo entendido que han frenado la ampliación de la frontera agrícola. La ABT se ha pronunciado sobre este particular y ya está llegando a acuerdos con la Cámara Forestal, etcétera. El último acuerdo con los empresarios es ampliar la frontera agrícola. No sé de dónde estamos sacando que no. Más bien está como una de las tareas. Claro. Hay una gran presión de los agroindustriales. Isabel, no sabes cómo te agradezco haber venido. No, pues a ustedes las Tenía que gracias. haber toda la noche has volado y todavía acá venirá. Gracias, Francesco, Marcelo, Mario. al Instituto Boliviano de Opinión Pública y Medios de Comunicación por haber subido este programa a YouTube para que puedan verlo todos. Con ustedes, con nosotros, hasta el próximo domingo.